En pie, por favor, y vamos a tener la lectura en esta hora en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Padre, gracias te damos en este momento por este culto de adoración a tu nombre. Gracias por este tiempo que tenemos para compartir la palabra tuya. Muchas gracias porque nos has bendecido, Señor, con la oportunidad de escuchar, con la oportunidad de estar en un lugar aquí, físico, cómodamente sentados y recibir palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Lo queremos aprovechar y ruego que también uses mi vida para poder hablar tu palabra. Dame gracia, sabiduría y autoridad espiritual también para ser un portavoz eficaz, eficiente en tus manos para entregar tu palabra. Te lo pido y lo rogamos todo, y que toda obra del enemigo, toda traba del enemigo, todo impedimento de Satanás de robar la palabra de los corazones de nosotros, Señor, sea frustrado y sea destruido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendícenos para tu gloria, para la gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está el ánimo? ¿O más o menos? Pareciera que estamos más o menos nomás, ¿eh? Como que la pólvora está mojada. Y cuando la pólvora está medio mojada, como que el culto cuesta sacarlo y cuesta y que sí, que no, que... Pero nuestro culto es personal. Nuestro culto es racional, dice la palabra del Señor. Y no se preocupe por el que tiene al lado. Usted adore a Dios. Adore al Señor. Amén. Bueno, esperamos que a la medida que vaya pasando el culto, el mensaje, el ánimo vaya creciendo y la disposición vaya en aumento para adorar al Señor, para que este culto sea digno de su nombre. Bien, quiero hablar en esta hora sobre una decisión que es para la eternidad. Una decisión para la eternidad. El contexto donde se encuentran estos versículos es en el discurso final o el discurso de despedida de el líder de Israel llamado Josué, que está a punto de terminar su carrera. Recordemos que él tomó el relevo después de la partida o muerte de Moisés, y los grandes desafíos que Josué tuvo que asumir, como primero conquistar la tierra, que ese fue el primer gran desafío, conquistar la tierra prometida, y luego repartir la tierra, otro tremendo desafío. Gracias al Señor él los pudo hacer porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, Dios nos saca victoriosos. Dios nos ayuda. Quiero pedirles que se concentren, por favor. Ya dejemos de conversar, dejemos el celular. Es el momento de escuchar palabra del Señor en esta hora y pongamos toda nuestra atención. Y Josué ya está a punto de cumplir 110 años. Ya está anciano. Ha cumplido su trabajo, ha cumplido lo que Dios le entregó que hiciera,
pero no se quiere ir sin antes de dar las últimas instrucciones a la nación, porque sabe Josué que la nación en algún momento se va a apartar de Dios. En algún momento los israelitas se van a olvidar del Señor y Él les tiene que hacer ver el momento crítico que están viviendo. La Biblia dice que Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Josué. Algo maravilloso. Todo el tiempo de Josué, Israel se cuadró con Josué y sirvieron al Señor. Pero ahora Josué se tiene que ir y no se sabe qué va a pasar con Israel, si Israel va a seguir sirviendo a Dios o ante la ausencia ahora de un líder, la nación va a hacer cada uno lo que quiera hacer. Por eso que Josué en sus últimas palabras va a reafirmar su fe y su compromiso en el Señor. Y en el capítulo 24 él va a hacer un repaso de la historia de Israel, desde que el Señor llamó a Abraham al otro lado del río, allá en Mesopotamia, donde Abraham y su familia adoraban a dioses ajenos, a dioses falsos, hasta que Dios los introduce en la tierra prometida. Hace todo un repaso en el capítulo 24 y cómo Dios los ha librado en todas sus batallas y les ha dado la victoria. ¡Qué maravilloso! Ahora Él les dice que consideren todo lo que Dios ha hecho por ellos, que lo tengan en cuenta, y los va a exhortar a que puedan ellos en este momento, ahora, considerar su historia pasada y considerar ahora lo que tienen presente delante de ellos. Podemos pensar que Israel ya estaba bien porque habían conquistado la tierra, cada tribu tenía su porción de tierra asignada. Podríamos decir que ya estaba todo bien, estaba todo cumplido. Ahora había que aprovechar el momento y no era tan importante quizás confiar en Dios porque ya todo estaba bien. Y la verdad que el patrón humano se repite. La historia siempre se repite. Cuando el ser humano se ve bien, se ve que tiene todo bien, que no falta nada, tiende a olvidarse de Dios. ¿Cierto? Eso sucede. Porque es parte de nuestra naturaleza. Solamente cambia los personajes, pero el patrón se repite en la historia. Israel está bien ahora. Imagínense, están en la cúspide de sus conquistas, tienen paz, tienen descanso, pero el hombre de Dios, visualizando lo que va a venir, les va a hacer un desafío a ellos y los va a confrontar para que tomen una decisión. Por eso el versículo 14 que hemos leído dice, ahora pues, lo anterior ya pasó. Por eso él hizo este repaso de la historia de Israel. Pero ahora es lo importante. ¿Qué viene ahora? Él los va a llamar y les dice, ahora pues, Él les va a decir que deben temer a Dios. O como el hebreo quiere decir, sigan temiendo a Dios, sigan teniendo temor de Dios. No porque ahora estén bien, no hayan enemigos que se vean en el horizonte, se van a relajar, se van a descansar, sino con mayor razón teman a Dios, tengan temor de Dios en sus vidas. ¿Qué es tener temor de Dios? No es tenerle miedo a Dios. No, porque Dios no es ningún ogro. Y Dios tampoco está para infundirnos miedo. Temer a Dios es reverenciar su nombre. Es considerarlo en todos nuestros caminos. Y a la vez, al reverenciarlo y temerle, nos apartamos de lo que a Él no le agrada. Nos apartamos del pecado. Por eso Proverbios dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado.
Pero cuando no hay temor de Dios en el corazón, el hombre o la mujer hacen lo que quieren, porque no consideran a Dios en sus caminos. Por eso Josué les va a decir, teman a Dios, sigan temiendo a Dios, que tanto bien les ha hecho, que tanto los ha bendecido. Y también Él les va a decir una palabra que se va a repetir 7 veces en este capítulo. La palabra servir. Servir. Y la traducción bíblica de servir es dedicarse exclusivamente a Dios. Es adorarle. Es tener una devoción hacia Dios continuamente. Gloria al Señor. Fíjese, les va a decir 7 veces, sírvanle a Dios, conságrense a Él, exclusivamente dedíquense al Señor, sean devotos del Señor, tengan una devoción por Dios. Y se los va a decir 7 veces en este capítulo. Servirle, dice Josué. Ahora, ¿a quién deben servir? A Dios. No a los hombres, sino a Dios. Y los va a llamar a que este servicio a Dios tenga 2 cualidades. Que le sirvan como ellos quieran y cuando ellos quieran, ¿cierto? ¿Amén? No. Porque no estamos llamados a servir a Dios cuando nosotros queramos o como nosotros queramos. Porque ahí sí que sería subjetivo. Cada uno sirve a Dios a su manera. Cada uno sirve a Dios como le plazca, como lo entienda, como lo perciba. Eso es muy subjetivo. ¿Se imagina que fuese así? Nunca podríamos ponernos de acuerdo y nunca cada cual haría lo que quiere. Porque dice, no, yo sirvo a Dios de esta manera, yo creo que así se debe servir, yo pienso que así se debe servir a Dios, yo siento que se debe servir a Dios de esta manera. Pero aquí Josué les va a decir algo importante, establece 2 cualidades a este servicio a Dios. Lo primero, él les dice, sírvanlo con integridad. ¿Y qué es la integridad? Es la totalidad, es algo completo. Incluso el término hebreo habla de virginidad, es decir, un servicio puro, un servicio que no esté mezclado, que no esté contaminado, un servicio que no esté profanado. Cuando servimos a Dios con integridad, quiere decir que servimos al Señor como es digno de Él. Por eso que no es como yo quiero, no es como a mí se me ocurre, ni menos como yo siento. Lo servimos a Dios completamente, alma, cuerpo y espíritu. Por eso que ahora mismo, aparte de su cuerpo que está aquí, tiene que estar también su alma y tiene que estar su espíritu en adoración al Señor. Muchas veces solamente está nuestro cuerpo y la boca se mueve y pareciera que cantara y adorara, pero nuestros pensamientos andan por allá, andan en el banco, andan en el trabajo. ¿Cómo lo hago mañana? Tengo que cubrir el cheque, tengo que hacer esto, tengo que cambiar el auto y los pensamientos divagan por todas partes y nuestra alma no está aquí. El cuerpo está aquí, pero cuando servimos a Dios, lo servimos en alma, en cuerpo y en espíritu. Y por otro lado alguien dice, no, si yo sirvo a Dios con mi corazón, pero el cuerpo no está. Y para que usted sirva a Dios, tiene que estar su cuerpo. No sirve mucho que usted diga, no, si yo sirvo a Dios y lo sirvo desde la casa, tiradito en la cama, tiradito en el sillón, no, si yo sirvo a Dios. No, el servicio a Dios es tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Servir a Dios con integridad. Y los que sirven a Dios han de ser también íntegros en su servicio al Señor.
E íntegro también significa sin mixtura, sin engaño, sin cosas fraudulentas, sin chuecuras, como decimos en buen chileno, sin cosas que a Dios no le agrada. Nuestro servicio ante Dios debe ser transparente, debe ser genuino y debe ser verdadero delante del Señor, porque además servimos a Dios. Y recuerde que servir a Dios también es adorarle, es ser devoto de Él, es tener una devoción por el Señor, gloria a Dios. Entonces, cuando adoramos a Dios, ¿cómo lo adoramos? ¿Cómo nos enseñó Jesús a adorarle? ¿Puede decirlo usted? ¿Cómo nos enseñó el Señor que debíamos ser los adoradores? En espíritu, o sea, en una conexión total e íntima con el Señor, más que el alma, porque el alma es donde están los sentimientos y las emociones. Y yo me puedo emocionar en el culto. Yo puedo llorar en el culto y me emociono y eso está bien. Pero la adoración va a otro nivel, al espíritu. Mi espíritu, ¿cierto? Es tocado, es trastocado y es conectado con el Espíritu del Señor que mora en mi vida. Y además el Señor dijo, en verdad, no es una adoración falsa. Debe ser verdadera. Como decía mi hermano, usted tiene que entender lo que está cantando, lo que está adorando. Pero muchas veces nuestra adoración no es íntegra. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no se glorifica, no se manifiesta el Señor? ¿Por qué no está esa libertad? Porque muchas veces nuestra adoración no es íntegra, no es verdadera. Y a Dios no lo podemos engañar. Josué le dice, sírvanle a Dios con integridad y sírvanle también con verdad. Integridad también significa sírvanle a Dios con entereza, sin contacto con la impureza. Eso es íntegro, robustez espiritual. Entonces, es el llamado de Josué, es el segundo llamado. Primero le dijo, teman a Dios, sírvanle ahora al Señor, sírvanle. Integridad es un servicio integral en la vida, abarcando todas las áreas de nuestra vida. Y verdad, porque somos personas de verdad, amén. El cristiano es una persona de verdad, es una persona verdadera. Con verdad, con certeza, con convicción de lo que está haciendo, con firmeza y seguridad, sin dobleces, sin engaños, sin doble ánimo. Eso es servir a Dios en verdad, no con mentiras, con engaños, porque a los hombres podemos engañarlos, pero a Dios nunca lo podemos engañar. Por eso Josué le dice, sírvanle con integridad y con verdad. ¿Se da cuenta que no es servir a mi manera? Así que si usted cree que servir a Dios es como yo quiero, como yo siento, como yo pienso que tiene que ser, no es así. A Dios se le sirve en integridad y verdad. Gloria al Señor. Y lo tercero que el Señor les dice, quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, es decir, los dioses que estaban allí en Mesopotamia, allí en Ur de los caldeos, la ascendencia de Abraham, su padre, sus hermanos servían a dioses, y Josué le dice, no sirvan a esos dioses, ni tampoco a los dioses que están en Egipto. Porque Israel estuvo más de 400 años en Egipto. Y Egipto estaba plagado de dioses falsos. Osiris, Anubis, Isis, dioses de los egipcios. Hasta Faraón era Dios. Y recuerden que cuando el Señor los saca de Egipto, Israel también se llevó esta idolatría con ellos. Porque cuando hicieron el becerro de oro pensaban que a Dios se le podía adorar en imágenes.
Pero Josué le dice, quiten eso de sus corazones. A los dioses que sirvieron vuestros padres allá, a los dioses de Egipto y a los dioses que están aquí ahora en esta tierra que ustedes han conquistado, quítenlo, no permitan que se entren en ustedes, no le den lugar a esa idolatría y a esa falsedad, porque ahora ustedes mejor que nadie saben que el único Dios verdadero, el único Dios que existe es Jehová el Señor. Él los sacó de Egipto con mano fuerte, Él los libertó, Él les dio grandes victorias, Él es el Señor. Él los derrotó a los dioses falsos, porque el único Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, el reto de Josué es fuerte. Josué sabe que tiene que reafirmar al pueblo la verdadera adoración y servicio al Señor. No los puede engañar ni crear falsas expectativas de un servicio y consagración a Dios a medias o mezclado o lo opuesto a la santidad de Dios. Él les tiene que dejar claro quién es el Señor. Dios es Dios sobre todo Dios falso. Dios es Dios sobre todos los ídolos. Él es el único Dios. Y aunque Israel le costó entender esto, porque practicaban el enoteísmo, es decir, creían que habían otros dioses, pero Dios era superior a los demás, Dios tuvo que desterrar esta idea y este concepto de sus mentes, porque pensaban que los otros dioses sí también existían. Pero el Señor les va a dejar claro que el único Dios es el Dios de Israel y no hay otro. Y Dios hoy nos reafirma que el único Dios es nuestro Dios Salvador, Redentor, quien nos ha liberado de la esclavitud del pecado y no hay más, no hay otro Dios, no hay otro ídolo. Los demás son ídolos que los hombres han inventado, pero el Señor es el único Dios digno de adoración, digno de nuestro servicio y digno de ser temido, porque Él es el Señor. Por eso los va a exhortar a escoger. ¿Por qué los llama Josué a escoger si ellos están bien? Ellos tienen todo. Están contentos con Josué. Están contentos porque Dios le ha dado la victoria. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios le revela a Josué lo que va a venir más adelante. ¿Y qué va a venir más adelante? Josué va a partir. Y si usted ha leído, no sé si pueden levantar su mano, ¿cuántos han leído el libro de Jueces? ¿Me pueden levantar su mano los que han leído el libro de Jueces? Muy pocos. Muy pocos han leído este libro, que es tremendo. Lo animo a leerlo. En el libro de los Jueces, que es el libro que viene después de Josué. Y póngame atención en esto. La Biblia dice que murió Josué. Y murió toda esa generación que había estado con él sirviendo a Dios. Pero dice Jueces en sus primeros capítulos, se levantó otra generación que no conocía a Dios, ni lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y qué sucedió con esta generación? Empezaron a hacer lo que a ellos les parecía que había que hacer. Y el versículo clave del libro de Jueces es este. No había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si usted ha leído el libro de Jueces, y ahora que lo va a comenzar a leer, ¿cuántos lo van a comenzar a leer? Lo animo a leerlo. Usted se va a dar cuenta del desastre del pueblo, de las atrocidades que se cometieron en el tiempo de los jueces, porque no había una dirección clara, había una generación que llevaba una religión a su manera, había una generación que llevaba
una religión mezclada con la religión de los dioses falsos, y había ahí un sincretismo, es decir, una mezcla entre religión verdadera y religión falsa. Y esta generación se desarrolló en los tiempos de los jueces, y Dios, por misericordia, tuvo que levantar jueces que fueron libertadores, o si no, Israel hubiera sido extinguido por sus enemigos. La idolatría habría acabado con ellos. Pero Dios, por misericordia, levantó jueces porque se apartaban de Dios, pecaban contra Dios. El ciclo del libro de los jueces. Pecaban contra Dios, Dios los castigaba, porque Dios castiga a su pueblo, ¿sí o no? Dios castiga al hijo que ama, Dios los castigaba enviándole naciones que los castigaban. Y la tercera parte de este ciclo era, ellos se angustiaban y se arrepentían. Y la cuarta parte de este ciclo, Dios les levantaba un libertador. Y nuevamente la nación veía el poder de Dios. Pero terminaba el ciclo y volvían a lo mismo. Volvían al pecado, volvían a la desesperación, volvían al arrepentimiento, y Dios les levantaba un libertador. Y otra vez el mismo ciclo que se repite en el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque hubo una generación que no entendió el nombre y los conceptos claves de lo que Dios quería con ellos. Por eso Josué en este tiempo le dice al pueblo, conociendo lo que va a venir después, Él les va a decir, ustedes tienen que tomar una decisión, tienen que hacer una elección. Y sabe, la vida cristiana es una vida de decisión. La vida cristiana no consiste en venir algunas veces a la iglesia, cantar, adorar, emocionarme y sentirme bien y sentirme rico y me voy tan contento. La vida cristiana consiste en una decisión que no puedes posponer. ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? ¿Entrego o no entrego mi vida a Jesús? ¿Rindo o no rindo mi vida al Señor? Pero no puedes pasarte la vida jugando a ser cristiano y pensando que por venir a la iglesia todo está bien, tu conciencia se tranquiliza. No, hay una decisión, demanda una decisión, demanda una determinación de parte de tu vida para que puedas escoger, ¿sirvo a Dios o sigo lo que estoy haciendo? Pero no puedes caminar en dos aguas, no puedes pretender servir a Dios y también querer agradar al mundo y querer hacer lo que el sistema del mundo hace. Demanda una elección, demanda una decisión en tu vida. Que Dios nos ayude. Tengo que decírtelo en esta hora y tengo que predicártelo, porque podría darte un mensaje donde te haga sentir bien y te haga sentir rico y a gusto, y me gusta la iglesia porque allí me emociono. Qué rico que te guste la iglesia y qué bueno que te sientas bien aquí, pero ¿has tomado la decisión? ¿Has escogido lo que vas a hacer? ¿Has tomado la elección correcta? Si no lo has hecho, hoy el Señor te abre y te dice, como Josué le dijo al pueblo, tienen que tomar una decisión. Ustedes y las futuras generaciones han de tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Versículo 15, le dice Josué, después que los ha llamado a servir a Dios, después que los ha llamado a temerle, y a quitar los dioses ajenos. Él les dice en el versículo 15, ahora, si esto a ustedes les parece mal, ¿sabe por qué? Porque en términos de la palabra de Dios, no siempre vamos a caer bien. No siempre el mensaje va a caer bien. Y ahí algunos de los problemas que enfrentamos los predicadores cuando queremos pretender caer bien en la audiencia, es que la audiencia nos aplauda y nos sobe el lomo y nos diga qué bien estuvo el mensaje, me alegro, ese es el mensaje que me gusta, me acomoda. No siempre lo que sale de aquí te va a caer bien o nos va a caer bien. Es más, a veces nos va a incomodar y a veces nos va a molestar. Pero Josué le dice, si esto a ustedes les parece mal, puede que lo que te estoy predicando en esta hora te parezca mal, no te guste, no te agrade y te ofenda.
Pero yo no puedo hacer nada. Yo tengo que predicarte lo que dice la palabra. Y la palabra muchas veces choca con nosotros. Y si mal os parece. Porque puede que tú digas, esto no me parece bien. Y estás en tu derecho en pensar que esto que el Señor te habla no te parece bien. Y si mal te parece, temer a Dios, servirle como ya hemos dicho, y que saque los ídolos de tu corazón. Porque hoy día alguien dice, hoy día ya no tenemos ídolos. Antiguamente tenían ídolos, pero los ídolos siguen existiendo. Y a lo mejor tienes el ídolo de tu trabajo. Y tu trabajo es un Dios al quien tú adoras. Y tu trabajo está primero. Cierto que hemos enseñado, hermanos, que ídolo es todo aquello que está primero y antes que Dios. ¿Hay ídolos? Sí, hoy día hay ídolos. Y quizás el ídolo es tu trabajo, porque tu trabajo está primero, tu negocio está primero, tus empresas están primero, tus asuntos están primero antes que Dios. Quizás el ídolo sea tu familia, y tu familia está primero que antes que Dios. Y todo lo das por tu familia, pero no das nada por Dios. Quizás tu ídolo sea tu profesión y tu título, y te enorgulleces y lo idolatras y lo adoras y le rindes honores a lo que tú has alcanzado, y eso está antes que Dios. ¿Cuántos más ídolos hay hoy día en el pueblo de Dios? Y el pueblo de Dios cree que no tiene ídolos. Sí, siguen habiendo ídolos que deben ser quitados de nuestro corazón. Y si mal esto te parece, Josué no se disculpa. Yo cometí el error una vez en mis primeros años de pastor. Dios me dio una palabra clara a la iglesia y cometí el error de disculparme después. Y le dije, discúlpenme, hermanos, si fui duro. Pero Dios siempre nos habla. Y vino un hermano y me dijo, una hermana me dijo, pastor, usted no tiene por qué pedir disculpas. Porque no fue usted el que habló, fue el Señor. Así que dije, nunca más pido disculpas. Debería pedir disculpas si trato mal a alguien. Sí, ahí hay que pedir disculpas. Pero cuando Dios da una palabra, y esa palabra pareciera que no es buena y no me gusta y no me parece, yo no puedo pedirte disculpas. Yo no puedo decirte perdóname. No. Lo que te puedo decir, esto es lo que Dios te está hablando. Y Josué le dice, y si mal les parece a ustedes servir al Señor, están en su derecho de pensar así. Piensen lo que quieran. Pero yo los llamo a escoger hoy. Fíjese, escojan hoy, no mañana. Porque mañana usted sabe que no nos pertenece. Y hoy llegaste a este culto y hoy estás escuchando este culto a través de las redes sociales. Y sin querer encontraste el link. Dios lo quiso así. Y hoy quizás no pensabas venir a la iglesia y viniste hoy día. Dije, ¿por qué vine? ¿Por qué tuve que venir? Dios te trajo para bendecir tu vida. Y la elección es hoy, la elección no es mañana, porque mañana no sabemos si estamos con vida, mañana no sabemos si tendremos vida. La elección es hoy, hoy tienes que escoger. Oh, pastor, pero es que me gustaría que el marco de mi elección fuera más lindo, que el templo estuviera lleno, que los músicos estuvieran ungidos y que la música flotara y fluyera. Ahí yo tomo la decisión. La decisión no depende de un marco, la decisión depende de ti. Y puedes tomar la decisión no habiendo nadie en este culto, debajo de un árbol, donde sea, pero hoy debes tomar la decisión. Hoy es el día aceptable, dice la palabra. Josué le dice, escogeos hoy. No pospongas lo que tienes que escoger hoy. No lo dilates, no lo tires para la cola, como se dice en buen chileno. Escoge hoy a quién ustedes van a servir. Porque quiero decirte en esta hora,
Y Dios me da esta palabra. Aunque tú no sirvas a Dios, y aunque tú digas, no quiero servir a Dios, vas a servir a otro. Porque el hombre es servidor, ya sea de Dios o del diablo. Pero ¿cómo voy a servir al diablo, pastor? Él tiene un sistema en el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y se le sirve al dinero, se le sirve a los ídolos que hay en este mundo, que ya dijimos. Y el hombre, ¿cuál es el engaño de Satanás? Cree que el hombre es libre y hace lo que quiere. No es así. El hombre es esclavo del pecado y le sirve al pecado cuando no le sirve a Dios. Por eso, o sirves a Dios o sirves al pecado, o sirves a Dios o sirves a los ídolos que hemos mencionado. Por eso nadie se queda sin servir. Y aunque tú te vayas hoy día y no tomaste la elección, seguirás sirviendo a los ídolos, porque eres esclavo. Pero quien sirve a Dios también es esclavo, pero esclavo de Jesucristo, esclavo por amor y gratitud al Señor. Por eso Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, doulos en el término griego, es decir, esclavo, siervo, en lo más ínfimo, en lo más bajo. Gloria a Dios, soy un siervo del Señor, siervo, y en otra parte dice esclavo de Jesucristo. Cuando sirves a Dios, sí, eres esclavo de Cristo, pero no, nuestro Señor no es un tirano, no es alguien que haga daño en nuestra vida, al contrario, Él es el Señor que nos bendice, y yo quiero seguir siendo esclavo de Jesucristo. Aunque tú seas esclavo de los ídolos, yo quiero seguir siendo un esclavo de Cristo. Pero tienes que tomar la decisión. Josué le dice, escojan a quién van a servir. Incluso les da las alternativas. O sea, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres allá en Mesopotamia, a los dioses de los caldeos, a los cuales adoraba Abraham antes de conocer a Dios, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan ahora. ¿Te das cuenta, hermano, que no nos podemos relajar? Israel no se podía relajar porque si bien habían conquistado la tierra, ya la tierra la tenían asignada, pero ahí habían habitantes que eran idólatras. Y estaba lleno de ídolos. Y no eran ídolos. ¿Saben cuáles eran los ídolos de los amorreos? Primero, ¿cuáles eran los ídolos de los dioses al otro lado del río? El río es el río Jordán. La referencia es el Jordán, al otro lado del río, es decir, en Mesopotamia, de donde venía Abraham. ¿Cuáles eran los dioses de los caldeos? Istar, el dios de la luna, los dioses de los astrólogos y todo eso. ¿Y cuáles eran los dioses de los amorreos? Los amorreos, ahí habitaban. Los amorreos es una referencia porque habla sobre los amonitas, los moabitas, todas aquellas tierras tenían dioses horribles. Le voy a mencionar solamente uno, Quemos, dios de los amonitas. Quemos era un dios abominable, era un ídolo, una imagen hueca por dentro, con cara humana y con brazos así. No sé si me explico bien. Lo voy a hacer así. Pero hueco por dentro. Y por dentro ese ídolo estaba lleno de fuego. Era una hoguera. Y los amonitas ofrendaban a sus hijos pequeños a Quemos y los depositaban en los brazos de metal ardiente, quemante de Quemos. Y allí los niños morían quemados, despellejados por el fuego. Esos eran los ídolos de los amorreos. Quemos, Astoret y otros dioses abominables.
Y Josué les dice, escojan, ¿a cuál van a servir? ¿Quieren servir a esos? ¿Quieren sacrificar a sus hijos a los ídolos? ¿O quieren sacrificar sus hijos a los dioses de los caldeos? Escojan, deben tomar una decisión. Pero él les dice, yo ya tomé mi decisión. Y no es que Josué ahora iba a tomar la decisión, ya la había tomado. Lo que ahora él estaba reafirmando, lo que él ya había decidido mucho tiempo atrás. ¿Y qué había decidido él? Aunque ustedes escojan lo que no tienen que escoger, yo no puedo hacer nada. No puedo ir contra tu voluntad. No podemos ir contra tus deseos. Y es así. Yo no puedo manipular tus deseos. Yo no puedo manipular tus conciencias. Yo no puedo ir contra lo que tú decidas hoy día, sea bueno, sea malo. Pero Josué dice, yo ya tomé mi decisión y mi decisión es esta. Mi casa y yo, o yo y mi casa, hemos decidido servir a Dios, servir al Dios verdadero. Esa es mi decisión y eso es lo que yo he decidido. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que puedas tú tomar la decisión y la determinación de servir al Señor. No tan solo tú, sino tú y tu casa. Para ir ya concluyendo el mensaje. ¿Acaso no la decisión de servir a Dios no es personal, pastor? ¿Por qué Josué metió a la familia? ¿No le preguntó a los hijos? ¿No le respetó los derechos a sus hijos? Que llegó y dijo, mi casa y yo serviremos a Dios. Ni siquiera se menciona la familia de Josué, no se dice cuál era su esposa ni sus hijos, pero Josué dice, mi familia, mi casa y yo hemos de servir a Dios. Queridos hermanos, ¿cómo involucro yo a mi familia en la decisión? Primero, esta decisión debe comenzar por uno mismo. Conociendo yo a Dios y su palabra para poder yo traspasar a mis hijos, a mi núcleo familiar, lo que yo he vivido, aprendido y experimentado. Debe comenzar por uno. Por eso José dijo, yo. No dijo, mi casa va a servir a Dios, dijo, yo primero. Pero también me va a acompañar mi familia a servir al Señor. Segundo, conociendo lo que Dios nos enseña por su palabra. Dios le dijo a Israel lo que tenían que hacer. Voy a ir rápido, esto lo voy a desarrollar en el próximo domingo. Ser ejemplo de fe, piedad y fidelidad. Cuarto, guiar a tu familia por el camino correcto. Y si tienes que corregir lo malo, no dudar en hacerlo, siempre a la luz de la palabra. Y quinto, animando, instando y motivando lo que más puedas a tu núcleo familiar a buscar a Dios, siendo tú el primero. Que Dios nos bendiga. Hay una decisión que tomar. Y si alguien no la ha tomado, yo te exhorto a que la tomes. No creas porque eres joven, tienes toda la vida por delante. No. En medio de la vida estamos en la muerte, dice la palabra, y la decisión esta no puede esperar. No voy a hacer un llamado para que no te preocupes, ni decirte que pases adelante, porque Dios no me insta a hacerlo en este día, pero sí te dejo esta palabra en el nombre del Señor. ¿A quién vas a servir? Y aunque estés sirviendo a Dios, es bueno que Dios reafirme nuestras convicciones. Porque los ídolos pueden venir en cualquier momento al corazón. Y creemos que estamos sirviendo a Dios, pero a veces estamos sirviendo sin darnos cuenta, no a Dios. Es como cuando el hombre busca las bendiciones de Dios, pero no quiere buscar al Dios de las bendiciones. Escogeos hoy.
a quien sirváis. Es la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Póngase en pie, por favor. Si la palabra le cayó mal, puede ser. No espere mis disculpas. No se las voy a dar. ¿Con quién tiene usted que conversar? Es con el Señor. No conmigo. Además, no me considero un predicador fuerte que avergüence, no. Pero sí debo predicar la verdad. Debes tomar una decisión. No te sirve un poco de aquí y un poco allá. No te sirve. Tienes que tomar la decisión. La decisión es tuya. Incline su rostro. Padre, te doy gracias por esta palabra que hoy nos entregaste. Cómo nos amas, Señor. Cómo nos abras a tiempo. Fuera de tiempo. Señor, incluso nos abras así. Más de alguien hoy debe tomar la decisión. ¿A quién voy a servir? ¿Voy a seguir así, a medias, llevando una religión? ¿O me voy a entregar a Dios? ¿O voy a entregar mi vida al Señor? Padre, yo he hebrado esta palabra que el Espíritu Santo me ha dado. Gracias por hablarnos en esta tarde. Gracias. Ruego que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que pueda tu palabra ser vida en los corazones. La respuesta del pueblo a Josué fue: a Jehová serviremos. Fue la respuesta que el pueblo le dio. Señor, no sé cuál es la respuesta que tienen algunos. Tú la sabes, pero te pido que el Espíritu de Dios les ayude a que tomen la decisión que deben tomar en ti. Señor, tú ya les dijiste lo que tienen que hacer. Oro para que el Espíritu de Dios les ayude a dar el paso que tienen que dar en tu nombre. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, gracias, Señor. Bendícela en nuestras vidas. Que meditemos en ella día y noche. No tan solo en esta hora del culto, sino la llevemos y la meditemos, la analicemos, le demos vuelta durante el día y durante la noche. No estamos para servirnos a nosotros mismos. No estamos para servir egos personales. No estamos para servir, Señor, a hombre alguno. Estamos llamados a servir a Dios. Aleluya. Saca de nosotros el egocentrismo, la egolatría. Saca de nosotros los ídolos de nuestro corazón. Si el ídolo es el trabajo, si el ídolo es el negocio, la empresa, si el ídolo incluso es la propia familia. Tú dijiste, Señor, que el que no dejare padre, madre, esposa, hijos e hijas por causa de mí no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Señor, que tú seas el primero, Señor, en mi vida. Ayúdanos, Padre. Te estamos sirviendo a ti y queremos seguir sirviéndote a ti. No nuestros intereses personales, no sirviendo para que nuestro nombre sea puesto en lo alto. No, te servimos para que tu nombre sea puesto en alto y Cristo sea el que resplandezca en esta ciudad. Jesucristo sea el que resplandezca, no hombre alguno, no nombre de una iglesia, ni de un pastor, ni de un obispo. El nombre de Jesucristo sea el que resplandezca y fulgure en el firmamento, Señor. Gracias, Señor. Queremos servirte a ti en integridad y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.